Hola amigos que visitan nuestro blog. Hoy iniciamos con una serie de videos en los que vamos a tratar de profundizar sobre el tema de lo que es el derecho procesal electoral y por supuesto la justicia electoral. Hoy les traigo un ejemplo en el cual hablaremos de cómo funciona esto de la justicia electoral incluso en otros países en los que a veces pensamos que no existen fraudes de tipo electoral y sin embargo, como lo veremos el día de hoy, sí existen. Como todos sabemos, existen distintos sistemas de gobierno en el mundo y hablar de todos sería complicado y por supuesto profundizar en ellos es aún más complicado todavía porque existen distintos, existen muchos. Desde repúblicas presidencialistas, monarquías parlamentarias, monarquías constitucionales y todavía más. Sin embargo, a pesar de la diversidad de las formas de gobierno, la mayoría de los países tienen un punto en común: la democracia. Lo que buscan es la democracia. Es por ello que el tema que tocaremos en este video es importante, porque la democracia tiene momentos en los que también exige justicia. No es únicamente ir a votar. Y en este caso hablaremos de la justicia electoral. Ahora bien, todo sistema democrático, por más sólido que parezca, tiene errores, fallas, omisiones, incluso lagunas que de alguna forma u otra se tienen que reparar, por así decirlo. Esto es cierto, no importa el país de que se trate. La perfección no existe, y mucho menos en ningún tipo de sistema político. Un ejemplo de esto, se llevaron a cabo elecciones en el Distrito 9 de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte en Estados Unidos. Y en este caso curioso, resulta que el candidato republicano Mark Harris, pastor baptista metido a político, contrató a un experto en cometer fraudes electorales, McCree Dowless, ese era su nombre, para ganar las elecciones de noviembre de 2018. A su vez, este tipo, Dowless, envió al menos a 12 personas al condado rural de Bladen, una zona en la que cada una de cada 5 familias vive por debajo del umbral de la pobreza. Esos enviados debían convencer a la gente que presuntamente iba a votar por el candidato demócrata Dan McCready de que les dieran sus papeletas y a continuación él las destruiría, lo que es ilegal en ese país. El mecanismo para identificar a los demócratas era sencillo: 1 de cada 3 habitantes de Bladen es negro y si vota lo haría por ese partido. Así llegaron las elecciones y en el recuento se tuvo la victoria de Harris únicamente por 905 papeletas de diferencia de un total de 283,000 votos escrutados. Esto era suficiente para ganar, pero no contaba con que llegara el Washington Post a hacer una investigación y el fraude quedó expuesto. Hasta que finalmente, como si fuera una escena de película, el hijo de Harris, John, declaró ante la Comisión Electoral de Carolina del Norte que él le había pedido a su padre por correo electrónico que no contratara a Dowless. Después de esto tuvo que repetir los comicios y Harris se enfrentó a un posible caso de perjurio, aunque adujo problemas de salud para justificar haber mentido bajo juramento ante la Comisión Electoral
de ese distrito. En casos como este, la justicia electoral constituye un pilar esencial para la garantía y defensa del sistema democrático. Para ello, debe ofrecer mecanismos judiciales que permitan, entre otras cosas, salvaguardar, número 1, la constitucionalidad, número 2, la convencionalidad y número 3, la legalidad de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales. Pero no solo eso, sirven para garantizar y defender el libre ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Finalmente, la función más reconocida de la justicia electoral es velar por los principios electorales en cualquier estado democrático, constitucional, no importa cuál sea. De esta forma, la jurisdicción electoral ayuda a consolidar los modelos democráticos partiendo, según mi opinión, de garantizar que el ciudadano pueda votar y ser votado, pero además le debe de otorgar la posibilidad de vivir en democracia. Es así que partiendo del individuo, los tribunales deben ser garantes de los derechos de participación política de cada uno de los ciudadanos, que a partir del reconocimiento del principio pro persona, que hoy en día ha adquirido mayor relevancia, les obligan a realizar interpretaciones favorables y la protección más amplia que puedan otorgarle a las personas conforme a los siguientes principios que a continuación te voy a decir. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Entonces tenemos que el eje central de la justicia electoral, por una parte, es proteger las libertades políticas para preservar el ejercicio del voto libre, universal y secreto, mientras que por otra parte debe hacer prevalecer los principios constitucionales de equidad e imparcialidad que deben regir a los procesos electorales. Por lo que hace a México, las condiciones necesarias para acceder a la justicia electoral, pues tampoco fueron las idóneas siempre. Fue hasta el año 1996 que se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Imagínense, pasaron desde la independencia hasta esa fecha prácticamente 166 años. Hasta ese año no eran los tribunales los que resolvían la validez de la elección. Era un órgano prácticamente político que se erigía como colegio electoral y que se encontraba formado por miembros del Poder Legislativo. Es decir, finalmente, en ese tipo de sistema, resolvía el partido que más diputados tuviera en el Congreso. Aún para esa fecha, la inconstitucionalidad de las leyes electorales correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando en 1996. Y no fue sino hasta el año 2007 en que el control de constitucionalidad también pasó a ser competencia del Tribunal Federal Electoral. Por lo que a partir de ese año, si el órgano jurisdiccional detectaba alguna inconstitucionalidad en las leyes electorales
o en alguno de sus artículos podía por sí mismo dejar de aplicar estas normas. Finalmente, para el año 2014 se crea la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esto se le otorgaron atribuciones para resolver procedimientos sancionadores que deriven del financiamiento, algo que pocas veces se había visto hasta antes de esta fecha, del financiamiento de las campañas y de la forma en que se comunican las campañas políticas. Esto es en cuanto a sus tiempos, así como todo lo relacionado a los alcances y límites de la libertad de expresión en todas las campañas políticas.